Comienzo a grabar para que todos puedan tener la clase disponible. Si alguno no puede entrar a la clase, o se cae, o no tiene audio. Somos 29 y voy a compartir pantalla con la presentación de Góngora y Cicatele. Ahí estamos. Muy bien. Déjenme activar el chat con ustedes. Bien. Muy bien. Bueno, vamos largando. ¿Les parece bien? ¿Ven mi pantalla bien? Perfecto. Bueno. Hoy vamos a empezar hablando por los avisos parroquiales que les hago inicialmente, y que es contarles qué vamos a hacer hoy, ¿sí? Por un lado, yo les voy a explicar el texto de Góngora. Vieron que nos quedamos en una partecita. Voy a terminar el texto de Góngora. Segundo, les quiero comentar que vi que hay muchos, o sea, les fui mandando, puse en el Facebook, muchos armaron los grupos de entre 6 y 7 personas, algunos poquitos me faltan, más o menos 11 estudiantes faltan juntarse, así que les pido que sea un grupo que sea menos de 7 personas, si me permiten que les sume un compañero, y a los que todavía les falta, pónganse en campaña de agruparse para llevar adelante la tarea, porque se necesita tiempo, ¿sí? Para realizar las tareas. Y además es necesario para las instancias grupales de evaluación. Segundo, es preguntarles cómo vienen con esa tarea grupal. ¿Entienden la consigna que les pasé? ¿Entienden lo que hay que hacer? Lo de la actividad de Messi. Sí, me dice Agus. Los demás, ¿cómo vienen? Sí, me dice Dayana. ¿Se entiende? Me dice Julieta. Verónica también entiende. Bueno, mientras me van contestando, vamos a seguir el siguiente punto que les puse ahí. Ahora, Melanie me dice que estaría bien, pero que yo lo repase un poco. Bueno, lo repasamos entonces. Ustedes tienen que mirar el video que les mandé de Messi, que está relatado. En el caso que no tengan posibilidades de mirarlo por YouTube, que les puse ahí el link, lo que pueden hacer es leerlo del relato que yo les transcribí, lo que el video decía. Después de verlo, ustedes tienen que responder las consignas que les puse allí. Lo que se busca con este material es que, de acuerdo a lo que ustedes me responden, yo voy a poder darme cuenta si están entendiendo o no la diferencia palpable, real, de organizaciones a instituciones, ¿sí? De acuerdo a lo que ustedes me vayan contestando. No tengan miedo de poner lo que ustedes creen realmente, porque lo importante es que si ahora existe alguna dificultad, lo corrijamos ahora y no más adelante. Así que es muy importante volcar todo lo que ustedes creen sobre la respuesta a esas preguntas, aunque tengan equivocaciones, ¿sí? Si hay uno del grupo que lo piensa de una manera y otro de la otra, pongan ambas posiciones. A veces hay más de una posición sobre un tema. Ese sería el objetivo de esa tarea grupal. De alguna manera da cuenta de si están entendiendo en la realidad lo que significan esos dos conceptos. ¿Sí? ¿Estamos? Eso es entonces con la tarea. Lo siguiente que les tengo que plantear es que es importante que se presenten en el foro. No sé cuántas veces se los dije, pero les pido que se presenten en el foro los que no lo hicieron, porque eso cuenta como una actividad dentro del foro, del campus, perdón. Y en algún momento la universidad puede decidirse a tomar lista en relación a actividad o movimiento dentro del campus. Entonces, hacer esa actividad ya los coloca en una cuestión de interacción con el campus. Fíjense que cuando ustedes bajan un texto, no hay una interacción real con el campus. Por lo tanto, el foro, o las preguntas que puedan hacer, pero el foro en particular,
al menos el de presentación, ya les va a dar una primera interacción con el foro. Además que me ayuda a mí a ir ubicándolos, son muchos, y me sirve ir ubicando un poco las caras, el relato, y lo que ustedes plantean en esa presentación. Acuérdense también que está el Facebook, es importante que se sumen porque algunas cosas tienen un efecto instantáneo ahí, y puede ser que en algún momento el campus se caiga, porque fíjense que a veces se colapsa, entonces el Facebook nos va a servir como medio de comunicación. Además sé que ustedes tienen el WhatsApp, pero bueno, el Facebook me permite subirles actividades y tareas, y de última hacer un video en Facebook en vivo, ¿sí? Pero los tengo que tener a todos en el grupo, si no, no puedo tomar esa herramienta, porque si tomo esa herramienta con la cantidad de miembros que hay ahora, estoy en la misma cantidad de miembros que tengo en el Zoom que funciona, ¿sí? Así que por favor les pido que se sumen también al Facebook. Y por último, les digo que tengan esto mismo que les conté del campus, les vuelvo a repetir en este punto, que tengan una entrada regular en el campus, más allá que yo les mande las cosas por mail y demás, tengan movimientos en el campus, en la materia, porque la universidad podría decidir, y es algo que se está barajando, mirar qué actividad tuvo cada una en el campus, y eso contar de alguna manera para la regularidad de la materia. Entonces, vayamos siendo previsibles en ese aspecto, y entremos. Yo les voy a proponer actividades que son directamente en el campus, también para que ustedes tengan movimiento e interacción allí. ¿Estamos? ¿Se entendió los puntos que les comenté recién? Los veo en el chat. Sí, sí, ok, perfecto. Bueno, muy bien. Bueno, ahí los estoy leyendo que sí se comprendió. ¿Mm? Perfecto. Bueno, ahora vamos entonces a el texto donde nos quedamos. Repaso rápido lo que vimos hasta ahora, pero me detengo en lo que falta. Recuerden que cuando se corte esta comunicación, entran por el mismo link para tener los siguientes 40 minutos, ¿sí? Yo voy a intentar por semana, les cuento para que se organicen, voy a intentar que tengamos una clase virtual, o sea, una clase por Zoom o por alguna otra plataforma. Y que la otra, la otra clase la puedan usar para preguntarme dudas, yo voy a estar disponible en la plataforma, en el campus, pero también la puedan usar para hacer trabajos grupales, leer, hacer actividades que les voy a proponer. De alguna manera para que también tengan tiempo para otras materias que tienen o para sus cuestiones personales, pero que también le dediquen a la materia este tiempo y le tengan que dedicar poco tiempo después. Así que, pero bueno, esta vez yo no había terminado con el material, así que decidí hacer dos, ¿sí? Bueno, en Góngora y Cicatelli vimos, que es el texto que estamos viendo, vimos por ahora que era una teoría, que era un modelo, porque el autor va a presentar un modelo para analizar o abordar la complejidad organizacional. Déjenme ver que estoy grabando, ¿no? Sí, estoy grabando. Sí, estoy grabando, no me acordaba. Entonces nos explicó que era una teoría y que era un modelo. El modelo entonces retrata a la organización, describe la realidad, pero no la explica, y eso es lo que va a hacer el autor en este material. Después hablamos sobre los isomorfismos, que es un nombre que usa el autor, una palabra, un término que usa el autor para plantearnos que los formatos, las formas de las organizaciones son diferentes, pero a veces son bastante similares. Y pueden ser similares por procesos isomórficos. Esos procesos isomórficos, que son de igual forma, significa isomórfico, se dan por 4 tipos, y son los que les expliqué la vez pasada. El isomórfico por coerción, cuando se sienten intimadas en hacerlo de manera tal, igual que otras organizaciones del mismo estilo, y eso se puede dar en general por los organismos de contralor, quien controla a las organizaciones. Por imitación es el segundo, porque en realidad siguen otros modelos de otras organizaciones, porque a esas les fue bien, entonces les hace reducir su incertidumbre. Por profesionalización, y eso es cuando en realidad su plantel, su equipo está muy profesionalizado, y más o menos en los espacios en donde esos profesionales se formaron, se enseñó a llevar adelante formatos organizativos de esa manera, entonces son muy parecidos. Les daba el ejemplo de, si yo les doy una clase hoy de cómo formar una organización de tal tipo,
y a la semana alguien de su familia les pide armar una organización, es probable que ustedes repliquen el formato que yo les di. ¿Por qué? Porque se formaron conmigo, ¿sí? Y yo les expliqué eso. Entonces, bueno, así pasa con los profesionales y la formación de organizaciones. Y por último, el isomorfismo cultural, que tiene que ver con que es propio de una cultura local, de un lugar específico. A veces, según el lugar donde está instalada la organización, todas las organizaciones tienen formatos parecidos por estar y compartir un mismo espacio local de trabajo, ¿sí? Esos eran los ejemplos de isomorfismo. Luego hablamos, lo paso rápido porque esto lo vimos, hablamos que el autor hace planteos sobre el contexto organizacional, es una de las primeras variables que analiza, y dice que el contexto organizacional es el afuera de la organización, todo lo que la rodea e interactúa con ella. Entonces, ahí vemos que los proveedores, los clientes y demás son el clima, la cultura, las leyes, son parte del contexto organizacional. Ahí entonces hacíamos referencias a que podemos dividir el contexto organizacional en dos, clasificarlo en dos: el inmediato, que es aquello que influye indirectamente sobre la organización, y esto hicimos ejemplos la vez pasada, como por ejemplo el clima, y lo segundo es el inmediato, que es en realidad aquel que hace referencia a lo que influye directamente a la organización, como por ejemplo los proveedores, ¿sí? Bien, Pérez Milagros recién se suma y me dice si estoy haciendo un repaso. Sí, hasta acá es el repaso, ya empiezo la nueva parte. Hasta acá, ¿qué es el repaso? Les pregunto, ¿hay algo que no entendieron de lo que vimos la vez pasada y que acabo de repasar hoy? ¿No? Bueno, perfecto. Bien. Leandro me pregunta la diferencia entre coerción e imitación. Y les vuelvo a decir lo que hablamos la vez pasada. La coerción significa que la organización se sintió intimidada de alguna manera para llevar adelante ese formato, ¿sí? Y la segunda, la imitación, significa que la organización decide imitar a otra organización que le va bien o por algún aspecto quiere imitarla, ¿sí? La coerción siempre habla de sentirse intimado, sentirse obligado, aunque nadie te haya obligado, ¿sí? A veces te obligan las leyes, ¿sí? A veces las leyes, las normas, las instituciones, nos regulan y nos dicen que de esa manera hay que armar un formato organizacional. Ahí voy a la siguiente pregunta. ¿Se entendió, Leandro, la diferencia entre coerción e imitación? Bien, Leandro me dice que sí. Vamos a Diana, que dice que no entendió lo mediato e inmediato. Vuelvo entonces. Lo que nos dice el autor es que el contexto organizacional, o sea, todo lo que está fuera de la organización, influye sobre la organización de alguna manera. Entonces él divide esas influencias a través del contexto mediato y a través del contexto inmediato. Él lo clasifica así. ¿Qué es el contexto mediato, según Góngora? Es aquellos elementos que influyen sobre la organización, pero en forma indirecta, ¿sí? No directamente. Entonces, podríamos decir que cuando hay mal clima, esto afecta a la organización, o por ejemplo, podríamos también decir que el lugar a donde está ubicada la organización, la geografía, ¿no? El espacio en donde está emplazado, afecta sobre la organización, no directamente, porque no la influye solo a ella, influye también a otras, pero la influye. Entonces, el autor que dice, esos elementos los llamo mediato, porque influyen sobre la organización, pero no directamente, sino indirectamente. Y el contexto inmediato es aquello que directamente influye sobre la organización, o sea, hace una influencia directa. Por ejemplo, cuando la organización se contacta con un cliente o cuando la organización se contacta con un proveedor, esa influencia es directa porque la hace de primera mano la organización con ese otro actor del contexto organizacional. Y a eso el autor le llama inmediato. ¿Sí? ¿Se entiende, Dayana? Sí, me dice. Perfecto. Bueno, seguimos entonces.
Así como el autor dice, uno de los variables que voy a analizar es el contexto, va a analizar otras más. La segunda, lo segundo que analiza, está muy lenta mi pase de la compu, son los insumos, ¿sí? Otra de las cosas que analiza son los insumos. Y bueno, los insumos son las materias primas, las lanas, por ejemplo, los materiales que utilizo para producir. Entonces, dice el autor, en toda organización hay un conjunto de insumos a ser transformados en productos, ¿sí? No pasa, no pasa. No sé si me ven. La organización necesita capital, tecnología, materias primas, mano de obra para la transformación y fijarse metas y objetivos para realizar sus actividades. Dentro de insumos, el autor no pone solamente los materiales, como uno se les puede imaginar rápidamente, sino que pone muchas otras cosas. O sea que tenemos contexto organizacional, dentro del contexto organizacional él analiza inmediato, la primera clasificación, y el tema de las necesidades y las demandas, ¿no? Eso es lo que analiza dentro del contexto. Después viene el segundo elemento, insumos. Adentro de insumos está todo esto que les voy a decir. O sea, dentro de la variable insumo voy a analizar todos estos aspectos que les voy a contar. Fíjense que lo que está dentro de otro apartado, yo lo marqué con un cuadradito. ¿Ven este cuadradito que está acá? ¿Sí? Este cuadradito amarillo. ¿Qué significa? Que está dentro de una variable específica, para que no se lo confundan, ¿sí? La variable central es insumos, y dentro de insumos va a haber un montón de elementos. ¿Estamos? ¿Se entiende esto? Perfecto, sí. Bueno, el primero de las cosas a analizar dentro de insumo es la misión y la visión. La misión y la visión hace referencia a lo que quiero ser de la organización y a aquellas cuestiones que son el futuro o lo que desea la organización para sí misma. En un rato se los voy a explicar con detalle, misión y visión, y si no lo vamos a hacer en la próxima clase, no se preocupen, porque en realidad lo que hoy quiero es llegar a plantearles todo lo que tiene Góngora adentro. El segundo de las cosas que está dentro de insumos es objetivos. Entonces, dentro de objetivos tenemos una mirada sobre lo que la organización está buscando lograr. Los objetivos que la organización busca lograr van a estar siempre vinculadas a las actividades que la organización quiere realizar, y esas actividades tienen que llegar a estar plasmadas o ayudar a la organización, perdón, a conseguir sus objetivos, ¿sí? Otra de las cosas que la organización tiene que, o que tenemos que analizar de la organización, es la estrategia que la organización tiene, y esto es qué elementos o qué plan de acción lleva adelante para poder cumplir los objetivos, ¿sí? Por lo tanto, todos estos elementos están muy relacionados entre sí, y además realizan o requieren una gran decisión de la organización de plantearse una estrategia para el logro de los objetivos. Por lo tanto, yo podría decir que hay una gran relación o una gran posibilidad de analizar una organización mirando cuál es su estrategia para llegar a los objetivos que se planteó. Y esos objetivos van a ayudar a llegar a la misión y visión. Y ahí les cuento lo que significa misión y visión. Bueno, la misión en realidad es la razón de ser de la organización. O sea, va a marcarnos aquello por lo cual se hacen las cosas. En cambio, la visión se va a referir a lo que quiero llegar en el futuro, ¿sí? A lo que la organización quiere llegar a hacer. Entonces, podríamos decir que la misión es la función que se espera cumplir en el presente,
y la visión es la proyección de lo que se espera alcanzar en el futuro. La misión siempre es concreta, específica, precisa, en cambio la visión es clara, pero es gráfica y global, ¿sí? Ejemplos, le puedo dar, es lo que estaba buscando, ¿no? Algunos ejemplos de misión y visión. Bien, vamos a ver un ejemplo de visión y misión de Google, ¿sí? Fíjense que es una gran empresa. Entonces, ¿qué piensa Google? ¿Cómo defiende o define su misión y visión? Misión de Google es organizar la información del mundo y lograr que sea útil y accesible para todos. Lo segundo, que es la visión, dice que lo que quiere Google con respecto a su visión es ser el más prestigioso motor de búsqueda y el más importante del mundo. ¿Sí? Fíjense, entonces Google dijo, su visión está referida a aquello que quiere ser. A veces hasta es utópica la visión. Google dice, quiero ser el más prestigioso motor de búsqueda y el más importante del mundo. Fíjense que es a largo plazo y está en realidad vinculado al futuro. Y la misión que busca es organizar la información del mundo y lograr que sea útil y accesible para todos. Y esto es en realidad una acción del presente. ¿Se entiende diferencia entre misión y visión, chicos? ¿Sí? Muy bien. Bueno, después igual sobre esto vamos a hacer un trabajito, ¿sí? Porque ahí nos jugamos, lean el material, que ahí lo tienen. Esto, recuerden que todo esto es más fácil si ustedes leyeron el material, porque les permite organizarse de acuerdo a lo que les voy contando, digamos, organizarse si tienen alguna pregunta más clara, ¿sí? La misión que me pide Melanie, si puedo repetir, la misión es la razón por la cual se hace algo, que es lo que les planteaba. La misión es la función que se espera cumplir en el presente. Esa es la mejor forma de identificarla, ¿sí? Fíjense que cuando miremos ejemplos de visión y de misión, a veces las organizaciones no las redactan tan bien, así que a veces es confuso en ese sentido. Bueno, me dice Zoom que me estoy quedando sin tiempo, así que recuerden que cuando nos quedamos sin tiempo volvemos a entrar con el mismo link, así volvemos a utilizar el espacio. ¿Está? Creo que me salté una cosa acá, ¿no? En insumos. Bien. Bueno, otra de las cosas que está dentro de insumo es Melanie, ¿te respondí tu pregunta? Perdonen. Lo de misión, ahí lo volví a repetir. Bueno, otra de las cosas que se plantea es la planificación. Y la planificación es muy importante en la organización porque en realidad permite utilizar los recursos de una manera más adecuada. Bueno, otra de las cuestiones que les quería comentar es en realidad que dentro de insumos el autor pone obviamente también a aquello que llamamos materias primas, que son en realidad los, eh, los, los materiales que se transforman para conseguir o llevar adelante la producción de algo, ¿sí? Por ejemplo, las telas, las lanas, el trigo, etc. Esas son las materias primas. Otras de las cuestiones que el autor pone, ahí les puse unos ejemplos. Otra de las cuestiones que el autor pone en insumos, esto es llamativo, es propio de este autor, pone dentro de insumos a las personas. ¿Y cómo las llama a las personas? Las llama sujetos transformadores, porque él dice, si lo que se transforma es la materia prima, quien lo hace posible son las personas que trabajan en ella, y a ellos les da el nombre de sujetos transformadores. No los llama recursos humanos, no los llama personal, no los llama miembros de la organización, sino que los llama, Gongori y Catelli los denomina sujetos transformadores. Otras de las cuestiones que el autor hace referencia dentro de insumos es valores. Los valores en realidad son
aquellos elementos que motivan a la organización, o sea, que le dan mística y que le dan sentido a la organización. Esos son los valores organizacionales. Otra de las cuestiones que él plantea es cómo la motivación, cómo se logra, o que uno de los insumos que la organización tiene que aprovechar y llevar adelante bien, es la motivación de sus sujetos transformadores, de las personas que lo integran, ¿sí? Ese es otro de los aspectos. Y ahí en la motivación siempre hablamos de que hay diferentes estrategias de motivación para las empresas. En algunos casos hablamos de empresas que llevan adelante su motivación a través de darle premios al personal, otros lo hacen poniéndolos en un cuadrito, otros lo hacen dándoles un ascenso, otros lo hacen dándoles un día libre, dejándolo no venir los viernes a trabajar, qué sé yo, no sé. Hay un montón de estrategias por las cuales se busca la motivación de los sujetos transformadores. Otras de las cuestiones que pone el autor como insumos son los recursos financieros con los que cuenta la organización, y esto a qué va a hacer referencia, específicamente al dinero, a los recursos de las finanzas que utiliza la organización para poder llevar adelante la transformación de sus elementos. Otra de las cosas que son insumos para el autor es el equipamiento y la infraestructura, y estos son las maquinarias y la estructura, o sea, la forma, el inmueble por el cual se llevan adelante las actividades. Y otra de las cuestiones que meten insumo es información y nuevos conocimientos, y esto es la forma en que la organización trata a la información, la circulariza o la concentra, y además cómo toma o cómo busca la incorporación de nuevos conocimientos, si le da valor a esto o no. Fíjense que esto nos marca un poco cuál es la importancia de la organización en este sentido. Otros de los insumos que la organización tiene que utilizar para poder mantenerse en el tiempo, como decimos, es el marco jurídico normativo. Tiene que conocerlo y prestarle atención. Porque si no puede no tener posibilidades de funcionar. Otra de las cosas que para el autor son insumos de la organización son el clima y la geografía. Dice, y acá presten atención a lo que él plantea. Él dice, bueno, hay que ver cómo la organización saca provecho de esto, cómo lo hace carne, cómo lo incorpora desde el afuera hacia el hacer de la organización para que esto le sea beneficioso, ¿sí? Cómo lo usa para su provecho. Y por otro lado, también habla como insumos a los apoyos que puede recibir de ese contexto para poder llevar adelante sus funciones. Otra de las cosas que la organización presenta como insumo, el autor presenta como insumo de la organización, es la evolución histórica que la organización tiene, su historia. Es muy importante el sentido y la importancia y el peso que le da la organización a su historia, a su evolución histórica, cómo fue creciendo en el tiempo, para ver lo que puede llegar a ser en el futuro. Entonces, también es un elemento de análisis y es un elemento que hace transformadora a la organización. ¿Vamos? Bueno, este es el segundo de los elementos. El primero que estudiamos es contexto organizacional y el segundo son los insumos, y adentro de insumos estaban todas estas cosas que recién les conté. ¿Dudas, consultas, preguntas? Antes de pasar al siguiente. Los recursos financieros hablan de las finanzas que tiene la organización para llevar adelante sus tareas, ¿sí? Esos son los recursos financieros. Hace referencia al dinero, pero no solo al dinero en sí, sino también a todas las otras estrategias financieras. Por eso le llama recursos financieros y no solo dinero. Las tecnologías organizacionales, bueno, hay distintos tipos de tecnologías organizacionales, yo no me detuve específicamente en esto, pero las tecnologías organizacionales hacen referencia a las diferentes tecnologías que puede utilizar la organización. Ahora en un ratito, si quieren, los vemos porque se me está por acabar el tiempo, pero bueno, lo más importante de retener acá es que forman parte de los insumos y las tecnologías organizacionales son variadas.
¿Mm? En planificación hacen referencia, ¿qué es lo que no entienden de planificación? O de las cosas que me están preguntando, ¿qué es lo que no entienden? Usted, primero pensemos que, bueno, no pudiste tomar nota. Bueno, en planificación hace referencia a cómo planifica la organización sus actividades para ver si eso está en línea con las actividades, los objetivos y la misión que quiera lograr. Siempre va a hacer referencia a la planificación si tiene un proceso de planificación serio y lo respeta, o si en realidad hace referencia a algunas cuestiones vinculadas a planificaciones desordenadas o a tomar decisiones sin haberlas planificado. A eso me hago referencia en la planificación. Débora dice que no entendió los valores subjetivos y objetivos, y eso habla específicamente dentro de la cuestión de equipamiento de infraestructura, no, dentro de los valores subjetivos y objetivos, y esto habla de que hay valores que tienen que ver con la subjetividad que tienen dentro de las organizaciones, y esto es en realidad con su propia cultura organizacional, con su propio formato, ¿sí? Y otros valores van a estar más referenciados a lo que le llaman valores objetivos, que son aquellas cuestiones que objetivamente son necesarias para llevar adelante esa actividad, que no forman parte de las apreciaciones, como sí pasaría con los valores subjetivos. ¿Se entendió, Débora? Se está por cortar, recuerden que volvemos a entrar. Perfecto, Débora. Bueno, ahora vamos a entrar de nuevo al siguiente punto. Porque, bueno, se nos está por acabar. El siguiente, para que sepan, es elementos internos, pero lo vemos ya en la siguiente sesión porque esto se está por cortar.